Hola a todos, mi nombre es Zoraida Alzate y hoy vengo a hablarles de la tenencia de tierras, el problema agrario y el conflicto que ha generado la repartición de tierras en Colombia. Vamos a hablar de un tema que viene desde el siglo XIX, que se le ha tratado de dar solución, pero que ninguna de las reformas que los gobiernos pasados han creado han servido para esto, ya que generalmente las personas más acaudaladas del país son los que se han terminado beneficiando del tema de repartición de tierras, de las tierras que no eran trabajadas en Colombia. Los que ha terminado favoreciendo de todo esto han sido las personas, los terratenientes de Colombia. Todo inicia porque en alguna reforma agraria sale el tema de que en Colombia habían muchos lotes baldíos. Entonces, dentro de esa reforma, esos lotes baldíos se le iban a entregar a las personas más humildes por un precio muy bajo para que las pudieran trabajar. Resulta que la reforma terminó volteándose, digámoslo así, porque los que terminaron adquiriendo estos lotes baldíos fueron los narcotraficantes, que fueron los que comenzaron a comprar muchísimas y muchísimas hectáreas de tierra, eh, obviamente, para el negocio de ellos y para también ponerla a nombre de testaferros para irse adueñando poco a poco de la, de todos los lotes baldíos que habían salido a la venta. No terminó favoreciendo a las personas humildes, como en principio fue la idea. Entonces, se terminaron favoreciendo los eh, narcotraficantes, y de allí comienza un problema todavía más grave para el país, porque ya todos esos lotes baldíos estaban en manos de personas que querían pues tener cultivos ilícitos en ella. En Colombia también se llega a la idea de trabajar todas estas tierras por el tema de la exportación, porque ya estaba entrando los aires de un mundo más globalizado que permitía que la gente exportara. Entonces, al llegar este nuevo auge a Colombia, se quería utilizar estas tierras para poder producir, para poder exportar. ¿Qué pasa? Que entra también el tema del café y llega a Santander y llega a Cundinamarca y luego se expande a Antioquia, que pues era un departamento totalmente conservador. Entonces todas estas ideas de la repartición de tierras y de ver qué se podía hacer con todos esos lotes baldíos que no se utilizaban para nada, vienen mucho del tema conservador, que fueron como de alguna manera los que apostaron por todo esto. Y para crear y para cultivar café, para poder exportar. Em, Luego de todo esto, después de que los narcotraficantes comenzaran a comprar pues las tierras y todo eso, se comenzó obviamente en ellos a hacer cultivos ilícitos, y muchos de esos predios fueron utilizados para la ganadería, que en general la gran mayoría de tierras colombianas que se pueden trabajar están en este momento son utilizadas para la ganadería. Hay un porcentaje realmente bajo que se utiliza para la agricultura, y hay otro porcentaje que se utiliza para el tema forestal, pero el porcentaje más grande se utiliza para el tema de la ganadería, haciendo que muchos de los predios mm, terminen siendo improductivos, porque sabemos que la ganadería lo que genera en las tierras es que las vuelve improductivas. Entonces no es algo bueno. Y la gran mayoría de terratenientes en Colombia tienen sus tierras y sus fincas, digámoslo así, con grandes extensiones de tierra en los llanos orientales, la zona atlántica, y otras partes del país, que es donde la concentración de tierra está más acumulada en unos poquitos. Lo que es la zona andina es un poquito menos, ya que es zona cafetera, entonces acá se ve un poquito menos eso, pero lo que es la zona atlántica y la zona de los llanos orientales son zonas que realmente se ve muy concentrado el poder de tierras y la adquisición de tierras en unos poquitos, y lo que son medianas
tierras y pequeñas tierras terminan siendo un porcentaje muy, muy poquito y en manos de otras personas, pero las grandes tierras terminan siendo adquiridas o terminan siendo poseídas por los grandes terratenientes, que en su gran mayoría las utilizan para la ganadería. Aquí está. En la historia podemos ir dándonos cuenta de que se han tratado de hacer muchas cosas para mejorar este tema de inequidad en cuanto a tierras en Colombia, pero no han servido de mucho, ya que los políticos colombianos en su gran mayoría terminan debiéndole favores a estas grandes élites, a estos terratenientes, entonces siempre las leyes y todo se hace a favor de ellos y estas reformas que se hacen para ayudar al campo colombiano terminan siendo un fracaso total porque pues nadie quiere entregar sus tierras y eso. Y pues muchas personas no quieren que, muchas personas que están en el poder no quieren que las personas humildes trabajen estas tierras. Entonces, como sabemos, el narcotráfico tiene permeado muchísimo todo el Estado colombiano. Entonces esto crea que obviamente las leyes no favorezcan mucho a los menos favorecidos, a las personas más humildes del país y termina siendo esto una inequidad total. Eh, Se ha tratado de hacer muchas cosas para que esto funcione, pero realmente ha sido un fracaso. Podríamos decir que aproximadamente el 90% de las tierras colombianas están en manos de esos terratenientes y que solo el 10% de Colombia está en manos de personas humildes. Entonces es realmente grandísima la desigualdad que hay en el país. Y no basta con eso, porque resulta que fuera de que el mayor porcentaje de tierras en Colombia está en manos de unos pocos, eso también ha generado un conflicto grande porque resulta que los desplazamientos en su gran mayoría en nuestro país, causados por los grupos armados, han sido con la intención de quitarles las tierras a las personas, a los campesinos, a muchos campesinos de nuestro territorio. Entonces, muchos desplazamientos que se viven en Colombia, la intención es esa, hacer que los campesinos entreguen sus tierras y pues esto sigue creando más conflicto y sigue creando más desigualdad. Y el Estado realmente lo que ha hecho ha sido en vano porque no se ha visto los resultados. Muchos líderes sociales, muchas personas que han querido que esas tierras que han sido hurtadas, digámoslo de alguna manera, por estos grupos armados o por estas personas que son delincuentes, vuelvan otra vez a manos de sus dueños, ha sido muy difícil porque pues el Estado realmente no ha hecho mucho que digamos para que las personas puedan volver a recuperar sus tierras. Entonces, en Colombia, resumiendo todo esto, en Colombia hay un problema agrario tremendo porque esas reformas que se han hecho para favorecer a los menos, a los más necesitados, para que puedan trabajar, para que puedan crear, digámoslo de alguna manera, un negocio que les ayude a sostenerse, no ha servido porque pues las reformas no han ayudado a eso, han ayudado, como lo dije antes, a los más ricos, a los más poderosos y la política ha influido mucho en eso para que no se den los resultados que se deben de dar. Sigue siendo un problema grandísimo por el conflicto que genera, por la ambición de muchos que quieren adueñarse de lo que no les pertenece, eh, creando desplazamiento forzado a muchas familias para poderse adueñar de sus tierras. Entonces es un problema creciente que se ve y al cual debe de buscarse una solución o una reforma que realmente sí busque un equilibrio y una equidad para todos y que se mire cuál es la mejor manera, ya que esto podría crear un gran desarrollo para Colombia, pero tenemos que iniciar desde el principio, que es haciendo que la política colombiana tome en cuenta de la importancia que es que haya equidad en cuanto a la repartición de tierras en Colombia y que sea más equitativo, que no la tengan unos pocos, sino que se pueda distribuir de una manera más equitativa. Lo que sabemos es que si esto se hiciera, pues se desarrollaría de nuevo otro conflicto, pero hay que mirar que siguen apostando los gobiernos para que
para que este tema mejore. Muchas gracias, les agradezco, espero que haya quedado pues un poco claro el tema de la tenencia de tierra, las reformas agrarias que se han hecho para ayudar a este tema y el conflicto que se ha generado, que yo sé que muchos somos sabedores de todo lo que ha pasado. Les agradezco muchísimo.